La ponencia que se me ha encomendado es la autonomía financiera de las entidades locales, situación actual en Andalucía, y la situación actual en Andalucía nos impulsa o nos obliga casi a hacer un examen de qué es lo que dice y exige el recientemente reformado Estatuto de Autonomía para Andalucía, y al final haré alguna referencia a los dos proyectos de ley que actualmente se están tramitando en el Parlamento de Andalucía. De entrada, decir que, por las razones que ahora veremos, el nuevo estatuto se lo pone muy difícil al Parlamento, porque, como veremos, es un estatuto muy garantista de la autonomía financiera y, por tanto, llevar a práctica sus previsiones, pues supone necesariamente, conlleva que las leyes van a ser también muy generosas desde el punto de vista de la autonomía financiera. ¿Por qué digo que el estatuto es tremendamente generoso en lo que concierne al reconocimiento de la autonomía financiera de los entes locales? Bueno, pues lo digo sencillamente porque posiblemente una de las mayores novedades que incorporan los nuevos estatutos, sobre todo algunos de ellos, el catalán y el andaluz especialmente, es que son unos estatutos municipalistas. Créanme, cualquiera que haya hecho una lectura del título relativo a la organización territorial de Andalucía, que haya leído la parte del Estatuto de Cataluña y lo haya cotejado, comparado con las versiones iniciales de los estatutos, comprobará de inmediato que nos movemos en otra dimensión. Hay un claro avance, una clara profundización en el robustecimiento de los entes locales en el entramado institucional de estas comunidades autónomas. Y yo creo que el artículo 89.2, con el que se abre el título tercero de la organización territorial de la comunidad autónoma, ya es toda una declaración de principios. Léanlo con calma y ya verán cómo hay un claro pronunciamiento a que el desarrollo normativo que hagan los poderes, obviamente públicos, de la comunidad autónoma deben respetar no solo la garantía constitucional de la autonomía local, sino también la autonomía local tal y como está configurada en la Carta Europea de Autonomía Local. Y esto, como veremos también un poco más adelante, no deja de ser tremendamente relevante también desde la óptica financiera, que es la que a mí me incumbe desarrollar en esta ponencia. Así pues, reconocimiento genérico de respeto a la autonomía local, que después se proyecta de forma específica a lo largo del estatuto en muy diferentes preceptos y muy singularmente en lo que concierne a la esfera hacendística. Ahí tienen el artículo 191, reconocimiento genérico de la autonomía financiera local, reconocimiento de la potestad tributaria, reconocimiento de la autonomía de gasto de los entes locales. Todo eso está en el artículo 191 del Estatuto de Autonomía recién reformado. Pero, aun siendo importante, que lo son sin duda estas referencias genéricas a la autonomía financiera local, yo creo que todavía más importante es detenernos, apreciar las concretas garantías financieras que aparecen también en el Estatuto. De ello vamos a ocuparnos en los minutos que siguen. Primer precepto, yo creo que es fundamental. Artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía. Se regula el mecanismo de participación de los entes locales en los ingresos tributarios autonómicos. Bueno, esto no tenía por qué ser una novedad, porque esto ya está en la Constitución. El artículo 142 de la Constitución reconoce que los entes locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y en participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Hay pues un mandato constitucional, hay pues un mandato que debió llevarse a efecto por todas las comunidades autónomas pues inmediatamente después de constituirse, y que, no nos engañemos, no se ha cumplido cabalmente prácticamente en ninguna comunidad autónoma. Por eso los estatutos, los nuevos estatutos, incorporan esta garantía, porque sencillamente no se había llevado a la práctica. Evidentemente, el alcance del precepto del 142 y del artículo 192.1 es evidente, ¿no?, como veremos a continuación. Hablamos de un mecanismo de participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma.
Esto en federalismo fiscal es una técnica bien conocida, ¿eh? En federalismo fiscal, cuando se habla de un mecanismo de participación de un nivel de gobierno en los ingresos de otro nivel de gobierno, se está haciendo referencia a un mecanismo de financiación que obedece a tres características fundamentales. Primero, debe constituir una fuente de financiación ordinaria y estable de las entidades locales, lo que exige que su existencia no dependa únicamente de la ley de presupuestos, es decir, de haber una ley que institucionalmente contemple con una perspectiva temporal esa fuente de financiación. En segundo término, debe proporcionar unos recursos previsibles o predeterminables con un mínimo horizonte temporal para las entidades locales. Si no, es lisa y llanamente imposible desarrollar una política pública autónoma, si no se sabe qué horizonte, insisto, qué nivel de recursos se van a tener a medio plazo, cuando menos. Y en tercer lugar, cuando en federalismo fiscal se habla de un mecanismo de participación en ingresos tributarios, se habla de una fuente de financiación incondicionada. Es decir, son unos recursos que se adscriben en bloque al presupuesto del ente territorial que los recibe sin ningún tipo de condicionamiento de gasto. Lo pueden destinar a lo que crean pertinente. Esto es lo que, insisto, en cualquier libro de derecho financiero, en cualquier libro de federalismo fiscal, en economía política, en hacienda pública, van a encontrar como un mecanismo de participación en los ingresos tributarios. Pues bien, ha de añadirse de inmediato que esto está perfectamente reflejado, a mi juicio, en el artículo 192.1 del Estatuto. Dice este precepto que una ley regulará la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, que se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado. Bueno, no hace falta detenerse mucho al respecto. El carácter incondicionado de los fondos está ahí, negro sobre blanco, en el artículo 192.1 del Estatuto. El segundo término, un segundo dato que yo querría enfatizar en este momento, es que está conectando esta fuente de ingresos con las entidades locales en términos genéricos. Es decir, está reconociendo que tanto los municipios como las provincias deben ser destinatarias de este fondo o de este mecanismo de participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Claro, cualquiera de los que están aquí presentes y hayan tenido en mente el artículo 142 de la Constitución podrá pensar, eso es una obviedad, ¿no? Es una obviedad. Es que eso lo dice el artículo 142 de la Constitución. Habla de que las entidades locales, genéricamente consideradas, son destinatarias de la participación en los ingresos de las comunidades autónomas. Por tanto, insisto, es una pura obviedad constitucional, Evidentemente, la doctrina desde el principio, toda la doctrina constitucionalista o de expertos de derecho financiero que han analizado la cuestión, pues siempre han destacado que los beneficiarios de ese mecanismo de participación son los entes constitucionalmente necesarios, municipios y provincias. Otros entes locales que dependen de la creación legal, lo que ustedes quieran, comarcas, etcétera, no tienen por qué ser obligatoriamente destinatarios de estos fondos. Sí, municipios y provincias, porque están constitucionalmente protegidos. Pues esto es una obviedad, les decía, y sin embargo era una obviedad a la que yo tenía que hacer frente de alguna manera o hacer alguna referencia en esta ponencia, ¿no? Porque claro, cuando uno ve el procedimiento de elaboración del vigente Estatuto de Autonomía, pues realmente se sorprende mucho cuando se detiene en el examen de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía que aprobó el Parlamento de Andalucía. ¿Por qué se sorprende al leer el texto estatutario, la propuesta aprobada por el Parlamento de Andalucía? Bueno, pues se sorprende porque sencillamente se incumplía flagrantemente el mandato constitucional. Lo que decía el entonces artículo 189.1 era que una ley regulará la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Es decir, era un precepto, el aprobado por el Parlamento andaluz inicialmente, que lisa y llanamente excluía a las provincias como destinatarios del fondo. Como es evidente, como es palmario, como no podía ser de otra manera, dada su flagrante inconstitucionalidad, a su paso por las Cortes Generales, estas modificaron, enmendaron el artículo y en vez de hablar de que una ley regulará la participación de los ayuntamientos, pasó a decir que una ley regulará la participación de los entes locales.
De esta manera, pues con toda claridad, lo que hacía el estatuyente, las Cortes Generales, era incorporar también a las provincias como beneficiarias del fondo. Era una obligación constitucional, pero no puede darse al olvido tampoco